Los seres humanos somos entes morales, llenos de emociones, pensamientos y sentimientos que son parte de nosotros. En este día vamos a estar hablando de lo que significa el valor de la autoestima para los jóvenes y las familias. Quédate con nosotros en tu programa, Una Voz de Esperanza. Todo ser vivo en esta tierra necesita una fuente para sobrevivir, conectados a algo. Ejemplo, un pez, en el momento que uno lo logra sacar del agua, tiende a morir. Un animal terrestre que uno lo desconecte de su fuente, que es el aire, y lo meta en el agua o le cortemos la respiración, lógicamente tendrá o tiende a morir. Lo que sucede con este tipo de cosas o el tipo de fuentes a los cuales nos conectamos nosotros los seres humanos, muchas veces sin darnos cuenta estamos muriendo por dentro. ¿Por qué te digo esto? Porque hay fuentes en nuestra vida que dañan nuestras emociones. Relaciones tóxicas que son fuentes tóxicas. Cuando generalmente pensamos en una fuente, imaginamos un agua cristalina, un agua súper limpia, y pues nos damos cuenta que esto es una buena fuente porque todos los seres humanos o todos los seres vivos necesitamos del agua para vivir. Pero a más que una fuente natural, a más que una fuente que podamos ver, nos damos cuenta que hay fuentes que controlan nuestras emociones muchas veces. A veces diferentes tipos de música que escuchamos controlan nuestras emociones y a veces eso se vuelve tóxico. Hay personas que son fuentes tóxicas para nuestra vida. Entonces, este tipo de personas o cosas que se vuelven tóxicas para nosotros se vuelven o se convierten en fuentes tóxicas para nuestra vida. Controlan nuestras emociones, manipulan nuestros pensamientos y no podemos ser lo que verdaderamente queremos ser. Algunas personas están o han estado conectadas a una fuente tan tóxica, a sus pensamientos se han vuelto fuentes tan tóxicos que lamentablemente toman o tienden a tomar malas decisiones. Y nos damos cuenta que al día de hoy
ese tipo de fuentes están dañando los jóvenes, las familias, los esposos, las esposas y terminan dañándolo todo. Hoy yo te pregunto a ti, ¿a qué tipo de fuente te estás conectando? Porque este mundo tiene muchas fuentes. Generalmente en redes sociales empezamos a ver una y otra vez todas las cosas que pasan, malas noticias, buenas noticias y diferentes tipos de cosas o de situaciones que empiezan a marcarnos en el aspecto de que puede convertirse en algo bueno para nosotros o algo malo para nosotros. Hay esposos que están conectándose con fuentes que terminan dañando su matrimonio. Hay esposas que están escuchando fuentes que terminan dañando su relación con sus hijos. Entonces, cuando esto sucede, nos damos cuenta que verdaderamente tenemos que entender que hay fuentes negativas que bajan nuestra autoestima. Lamentablemente, debido a este tipo de cosas, muchas personas andan cargando un tema de depresión, un tema de ansiedad, porque diferentes tipos de fuentes han contaminado sus sentimientos, sus pensamientos y sus emociones. Dame mi tenis, no te ponga lo mío, no te ponga lo mío. Mira ahora. Papá, tú deberías dejar eso, es una pérdida de tiempo, brother. Mira, tú no te ves como tú estás, mira yo como estoy, tengo dinero, tengo ropa y no necesito estudiar, deja eso, que tú no vas a progresar nunca, sí. No, hermano, yo quiero trabajar haciendo lo correcto, trabajando y estudiando. Y ahora, tú eres un inútil, papá, tú tienes que dejar eso. Es un disparate, una pérdida de tiempo, tú nunca vas a progresar así. No, hombre. Wow, Dios mío. Los únicos zapatos que tengo vienen y se me rompen. Ahora voy a tener que ponerme uno de los zapatos de Joselito. Aguacate. Aguacate a 35. Pero ven acá, ¿y los tenis blancos con negro que yo compré la semana pasada? ¿Y dónde están? Dios mío, eso tuvo que ser Martín, Dios mío, qué cosa esta. Tú bueno, ahora mismo, yo voy a buscar donde quiera que te iba a tener que entregarme los zapatos. No me importa que se quede descalzo. Mami, ¿te has visto los tenis míos blancos con negro, los John Wish? No, mijo, yo no lo he visto. No, eso tuvo que ser el hermano mío. Tú verás, tú vas a salir a buscarlo ahora. Va a tener que buscarme mi tenis. A 35 el aguacate, a 35. Los aguacate, aguacate.
Los aguacates, barato. A 35. Dame 4. Gracias. Aguacate. Brother, ¿qué yo te he dicho a ti de ponerte mi tenis, de ponerte mi ropa, de ponerte mi cosa? Cálmate, mi hermano, discúlpame, fue que se me despegaron los míos y tuve que venir a... Hermano, yo no tengo que ver con que tú tengas que trabajar o lo que sea que tenga que venir. Además, mírate, vendiendo aguacate, tú no vas a progresar en eso. Dame mi tenis, por favor. Rápido, rápido, rápido. Hombre, mi tenis, no te ponga lo mío, no te ponga lo mío. Mami, ¿por qué usted deja que Martín se ponga mi tenis? Di que para vender aguacate. Ay, mijo, eso no es nada, él es tu hermano. No, usted lo pone una apoyadora, por eso que yo me voy de esta casa. Aguacate. Aguacate, aguacate. Aguacate, 35. Aguacate, 35. Saludos, buenas. ¿Cómo tú estás, joven? Bien, gracias a Dios. Mira, ayer yo estaba sentado en el parque leyendo periódico y vi una situación entre tú y otra persona y de verdad que no me gustó, fue muy humillante. ¿Tú estás estudiando? Sí, estoy estudiando diseño gráfico, es lo que me gusta. Pero mira qué bien, déjame darte una tarjeta, me gustaría darte una oportunidad en una de mis empresas. Ahí está la dirección, pasa por allá. ¿En serio, señor? Sí. Gracias, gracias. Ven que tengo un regalo para ti. Espero que lo disfrutes. Gracias, gracias. Suerte, manito. Te espero mañana. Que mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sobrino, vengo a hablar contigo. Sí, ¿qué pasó, tía? Lo lamento, pero necesito que te vayas de la casa. Si no te busco un empleo, te me mudas de la casa. Tía, pero no me hagas eso, por favor. La decisión ya está tomada. Te busco un empleo o te vas. Saludos. Saludos. Sí, mire, yo vengo a traer este currículo a esta empresa, pero necesito hablar con el encargado porque de verdad estoy necesitado. Dame un segundo, señor, déjame hablar con el jefe. Bien, gracias. Señor, Dígame. hay un joven allá afuera que está buscando trabajo. Me dice que quiere hablar con usted. ¿Qué le digo? Está bien, dígale que pase. Venga, puede pasar. Gracias. Gracias.
Martín. Guau, pero yo te dejé a ti vendiendo aguacate. ¿Qué haces aquí? Sí, hermano, tú lo has dicho. Estaba. Ahora soy el encargado de esta empresa que tú ves. Listo, siéntate. Toma asiento. Wow, qué sorpresa. Bueno, yo vengo a buscar empleo en este negocio. Estoy necesitado y necesito trabajar urgentemente. Nuestra tía me botará de la casa si no consigo trabajo. Pues yo sé que tal vez tú no me darás el empleo por todo el mal que te hice en el pasado, pero de verdad estoy necesitado, hermano. No, tranquilo, hermano. Yo te voy a dar el empleo. Lo único que quiero que tenga algo muy en cuenta, y es que la vida da muchas vueltas. No sé si te acuerdas cuando me humillaste en el parque. Había alguien que nos estaba observando y vio la forma en que me trataste y se compadeció de mí y me dio trabajo. Recuerda que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, perdóname por todo el mal que yo te hice. De verdad, te prometo que esta oportunidad no la voy a desaprovechar y voy a cambiar. Tranquilo, hermano, yo te perdono. De hecho, si quieres puedes irte a vivir a mi casa. Gracias, hermano, de verdad. Cuando nosotros como seres humanos tenemos problemas de autoestima, se nos tiende a bajar toda la energía que tenemos. La fuente a la cual estamos consumiendo lo que contamina nuestra autoestima termina bajándonos todo. Entonces eso nos empieza a traer pensamientos negativos. ¿En qué aspecto? Yo me recuerdo cuando yo estaba en el colegio y algunos compañeros por falta de autoestima ya no querían volver al colegio, ya no querían estudiar más. Me he encontrado con jóvenes que por problemas serios de autoestima han querido autoeliminarse, han querido dejar todo de lado, salir de esta vida porque no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque están conectados a una fuente que realmente lo que hace es conectar, lo que hace es dañar sus pensamientos y sus emociones. ¿Por qué muchas esposas hoy en día ya están cansadas de lo que están viviendo en su hogar y siempre tienden a que se les baje la autoestima? Porque tienen problemas con su esposo, tienen problemas con sus hijos, tienen problemas con su familia. Entonces esto tiende a bajar el autoestima. Lamentablemente, cuando nuestra autoestima está baja, no tenemos ánimo de nada, contestamos agresivamente y eso se crea, empieza a generar un tsunami de emociones que lo que empieza es a dañar todo lo que nos rodea, a las personas que nos rodean, y se empieza a dañar nuestros sentimientos, nuestras relaciones, y terminamos echando a perder un montón de cosas. ¿Cuál es la fuente correcta a la que el ser humano debería de estar conectado? ¿Por qué hoy en día, con todo lo que está pasando, los avances de la tecnología, no logramos conectar con la fuente correcta? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué verdaderamente no hemos logrado conectar con fuente o con una fuente correcta, con una fuente de vida? Porque eso es lo que necesitamos. Hoy en día hay personas que existen pero no viven. Hay personas que existen pero no viven. Una persona puede existir llena de malos pensamientos, llena de sentimientos negativos, llena de emociones negativas a causa de estar conectados a fuentes negativas y están simple y sencillamente existiendo. Por eso ese tipo de personas sienten que su vida no vale la pena, sienten que su matrimonio no vale la pena, sienten que seguir adelante no vale la pena. Y esto es debido a que no están conectados con la fuente correcta. Y esa fuente correcta solamente tiene un nombre y se llama Jesucristo. Cuando nosotros verdaderamente tenemos hogares conectados a la fuente con Dios, tenemos hijos que están viendo en sus padres que ellos están conectados a la fuente correcta, que es Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Dios nunca le va a hacer daño a nadie. Y cuando Él se convierte en la fuente de tu vida, que tal vez estás pasando un tema de depresión, de ansiedad, un tema de baja autoestima, porque cuando te ves en el espejo
hasta te sacas la lengua y te dices fea o te dices feo. Entonces, cuando pasas esas situaciones que marcan tu vida, que te marcan a ti mismo, lamentablemente necesitas la fuente correcta y necesitas ir a esa fuente, y esa fuente es Dios. Dios es el único que puede cambiar tu vida y se convierte en la fuente de agua viva que puede hacer que tu vida tenga un propósito. Al lado de Jesús, caminando con Él, tendremos ganancia en nuestra vida. Hoy vamos a tener un amigo en la entrevista donde nos va a contar la historia de su vida y de cómo él se sentía muy mal a raíz de cosas que pasaron en su hogar, y esto terminó bajando su autoestima. Estos son temas que, si empezamos a hablarlo con una persona que trabaja en psicología y algunas de este tipo de personas, nos damos cuenta que ellos nos van a hablar cómo afecta esto al ser humano. Y este hombre, este amigo, nos va a contar su gran historia y cómo salió de un tema de baja autoestima, un tema que marcó su vida, y encontró el camino y la verdad en medio de todo lo que estaba sucediendo. Bueno, en este día tenemos un amigo, un gran invitado, una persona que de verdad, que incluso nuestro amigo Richard Cordero nos habló muy bien, y sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas personas que van a escuchar la historia de nuestro amigo Oldemar Espinosa, y que a través de la historia de él, porque cada vida es un libro, entonces a través de su historia, mi amigo, hoy en tu programa Una Voz de Esperanza vas a poder impactar a muchísimos que nos ven en este programa y que agradecemos que estén con nosotros. Así que este es tu tiempo, y gracias por estar, Oldemar, en tu programa Una Voz de Esperanza. Okay, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado al programa. Gracias por tomarme en cuenta, y pues esperemos que la historia de vida pueda ayudar a otras personas que tal vez en este momento están pasando alguna experiencia, alguna situación. Decirles pues que sí se puede, ¿verdad? Y que hay otro camino maravilloso que uno puede elegir y escoger. Y cuéntanos, mi amigo, mi hermano Older, ¿cómo fue tu vida? ¿De dónde eres? ¿Hace cuánto vives por acá? ¿Qué sucedió en tu vida, en tu niñez? ¿Qué cosas te marcaron a ti? Andrés, yo provengo de Isla de Chira, soy 100% chireño. Vivíamos en Isla de Chira, mi papá era pescador, también tenía la problemática de que él desdichadamente era alcohólico, y pues a raíz del alcoholismo tuvimos que pasar una niñez pues un poco dura, ¿verdad? Bastante dura, por todo lo que conlleva el alcoholismo, violencia, y hubieron cosas que marcaron mi vida de una forma pues aún un poco más diferente que otras personas. Yo nací con una necesidad especial, tengo una discapacidad en mis manos, en mis pies, y pues cuando una persona, en mi caso, cuando una persona tiene discapacidad, yo fui creciendo sin autoestima. Yo no me valoraba a mí mismo, no me aceptaba a mí mismo, y a la edad de 11 años pues yo tuve que ir a vivirme con mi mamá a Punta Arenas, porque a raíz del alcoholismo pues ellos se separaron, tomaron la decisión de separarse, y mi mamá se fue a vivir a Punta Arenas. Entonces mi papá no quería que yo fuera pescador como lo era él, ¿verdad? Por todo el sufrimiento, por todas las cosas que pues ellos pasan, y máxime pues por mi discapacidad. Ellos querían que yo pues estudiara, y en Isla de Chira no había colegio en ese entonces, solamente había escuela, y fui a sacar 6º año a una escuela en Punta Arenas. Después de ahí
pues continué con mis estudios, pero en mi corazón había un odio, había un rencor, había tristeza, por todas las cosas pues que nosotros habíamos vivido, estábamos viviendo, y máxime pues por mi discapacidad. Yo era de las personas pues que a veces tenía que, como dicen, la ley de la calle o de la selva, sobrevive el más fuerte, ¿verdad? Un día escuchaba un programa donde pues cuando se contaba un testimonio de que un niño sufrió bullying cuando niño. El programa de nosotros. Ajá, el programa de ustedes que sufría bullying. En mi caso, vieras que ya hay personas que lo toman de diferentes maneras. En mi caso, yo pues más bien no me dejaba de los que querían hacer bullying conmigo, sino que yo les demostraba que si ellos me querían hacer bullying, yo les hacía más daño, ¿verdad? Y pues en la calle uno pues eso es lo que va aprendiendo. En mi niñez, en mi tal vez falta de conocimiento, vieras que yo, tenía odio en contra de mi mamá, tenía un resentimiento. Lo marcó muchísimo. El caso que tú me dices fue el caso de Juan Pablo, que él le decían huérfano y él lo que hacía era agachar la cabeza. En el caso tuyo, cuando te trataban mal, usted lo que tenía era odio, sentir de venganza. Una pregunta, mi amigo. ¿A usted lo marcó muchísimo la separación de sus padres? Oh, sí, claro, Andrés, porque a veces creemos y pensamos que uno como niño no se da cuenta de las cosas, ¿verdad? A veces pensamos que ya es un chiquito o es un niño y y él no sabe nada, no entiende nada, pero ahora yo me doy cuenta pues que sí uno pues se da cuenta, uno sabe, uno analiza, y verdad, y esas cosas a mí en lo personal sí me marcaron. ¿Qué es lo que pasa, Andrés? Que muchas veces uno no habla esas cosas, muchas veces uno pues no tiene tal vez la confianza de poder llegar donde papá o mamá y decirle, mira, tu alcoholismo me está haciendo daño. Yo hablaba con mi papá y yo le decía, papá, pero ¿por qué tomas? Papá, ¿por qué? Bueno, mi papá para mí era, todo, y a mí me dolía mucho verlo en las situaciones de él. Él a veces duraba hasta 3, 4 años sobrios, y cuando volvía caía con más fuerza, ¿verdad? Por decirte algo, cuando nosotros vivíamos en Isla de Chira, ahí es como el campo, ¿verdad? Es campo. Y cuando ya yo lo escuchaba venir, tal vez 4 o 5 de la tarde, porque él siempre, cuando tomaba, pues hacía bastante bulla, gritos y todas esas cosas, cantando. Y tal vez nosotros estábamos cenando y ya el hambre se nos iba. Teníamos que poner la comida a un lado, un sentimiento, en el estómago que nos generaba como miedo, como temor, como tristeza. Y fue muy duro, Andrés. Te decía que yo tuve que irme a vivir a Punta Arenas y me fui a vivir con mi mamá, pero había un resentimiento en contra de ella, había un resentimiento, y yo trataba de hacer muchas cosas para que ella supiera o sintiera lo que yo estaba pasando. Comencé a andar con gente de la calle porque yo creía que yo me sentía aceptado en ese momento por esas personas. En mi corazón había un gran vacío, un sufrimiento, como te digo, no tenía autoestima, no tenía estima propia, y máxime que pues los pensamientos míos eran de hacerle daño a las personas que se me quedaran viendo feo en la calle. Siempre pensaba en que pues el más fuerte era el que sobrevivía, y así era mi vida, así estaba yendo. Y vieras que era extraño porque habían personas mayores que uno, ¿verdad? Que no les importaba hacerle daño, cualquier daño a las personas. Y me decían, en el momento en que usted le haga algo a alguien y usted quiera que nosotros le reclamemos y hagamos algo por usted, usted nos dice nada más. O sea, así, sin ningún temor, sin ningún miedo.
Estaban dispuestos a meter la mano por usted. Así es. Eso muchas veces lo ofrece la calle. Y uno se engaña por eso, porque pareciera que son buenos amigos, ¿verdad? Y en realidad, al fin y al cabo, ¿verdad? Son personas que en realidad no aportan tantas cosas positivas a uno. Pero eso, mi hermano, usted andaba herido, usted andaba con un dolor muy fuerte en su corazón, ¿verdad? Entonces tal vez por eso venían a raíz de cosas que pasaban en su casa, de lo de su papá que llegaba alcoholizado y traía un dolor también al hogar. Y todo eso era lo que usted quería liberar a través de su ira, su furia, su enojo. Me imagino que era parte de todo ello. Sí, claro, así es. Vieras que es algo, pues ahora que uno ya tiene esta edad y que uno lo analiza las cosas. Mi papá era una persona que, aunque tenía ese problema, él era muy cariñoso, ¿verdad? Él era muy cariñoso cuando estaba sobrio. Cuando él estaba sobrio, pues era totalmente otra persona. Era diferente a lo que era cuando, pues, ya se alcoholizaba. Y pues muchas veces ese odio, ese resentimiento que yo tenía, ya al no tenerlo a él cerca de mí, como que se hacía más grande, ¿verdad? Y entonces pues yo, y lo que yo buscaba era andar con esa gente, con ese tipo de personas, porque yo me sentía, como te dije, aceptado. Yo me sentía que ellos sí me ponían la atención que yo quería. Y a la edad de 13 años, pues ya andar en las calles y que le digan eso a uno, ¿verdad? Pues ya, y uno se siente, como dicen, motivado, uno se siente pues valioso para ese tipo de personas. Y apoyado, sí. Se siente apoyado también, entonces. Sí, y así fue. Y vieras que pues es algo extraño, porque Andrés, a pesar de lo que yo hiciera, a pesar de las cosas que yo hiciera, ese vacío que yo tenía, ese odio, ese rencor, no se satisfacía, no se llenaba. Yo buscaba cosas para sentirme bien, yo sentía cosas para sentirme, para poder aplacar un poco ese sentimiento. Tal vez yo podía andar con mucha gente, podía estar con mucha gente, pero solamente yo sabía lo que había en mi corazón, solamente yo sabía lo que había. Una vez yo tuve la oportunidad de leerme un libro que se llama Un grito desesperado, y muchas veces pues uno va entendiendo, ¿verdad? Ese grito que usted lleva por dentro, esa cosa que usted lleva por dentro pero que no le expresas por temor, por miedo, porque tal vez no sentís la confianza. Y son decisiones que vos vas tomando en tu vida, que a raíz de eso pues te pueden generar bienestar, ¿verdad? O te pueden llevar a hundirte aún más. Yo sentía, Andrés, que lo que yo iba haciendo pues me iba hundiendo un poco más en las calles, la violencia que yo pues estaba tomando, o que yo iba, pues las cosas que yo iba haciendo, yo las veía como hoy las analizo, que iba como una escala. Hoy hice esto y me gustó, mañana hago lo otro. Habían cosas que uno hacía que más bien la adrenalina subía, y ya no las hacía por necesidad, sino por tratar de satisfacer eso que uno pues andaba ahí adentro, ¿verdad? Había como un vacío, eran vacíos. Lo que usted andaba buscando era llenar vacíos, pero al fin y al cabo ese vacío se hacía más grande. Cuénteme cómo fue su época en el colegio, cómo estuvo con los amigos. Eso fue otra cosa, ¿verdad? Al principio, cuando yo entré al cole, las miradas, pues ya, y ver a una persona de mi estatura, ver a una persona con la discapacidad en mis manos, como te digo, pues eso del bullying siempre ha estado, nada más que antes se le llamaba tal vez de otra forma, o se le veía de otra forma, y no sé qué era lo que había en mí, ¿verdad? Que ya, y siempre había un grupo detrás de mí, y a veces ese grupo pues hasta hacía cosas sin que uno les dijera que lo hicieran.
y yo sé lo que es que compañeros míos, como decían antes, enjacharan a otro, que íbamos por los pasillos y conversaban entre ellos así, entonces ellos venían detrás de mí, cuando yo veía era que los estaban enjachando nada más, y les decían cosas y los empujaban, y dejen tranquilo a Oldemar porque él no se mete con nadie, supuestamente, ¿verdad? Vieras que yo, pues, antes en el colegio, quedaba de presidente, en el colegio donde yo estuve, quedaba de presidente, no el que fuera más aplicado, desdichadamente, sino el que era más popular, el más desmadre, el más, cosas así, ¿verdad? Y hubo una experiencia que yo tuve, no sé si puedo, hubo una experiencia, me postularon de presidente. En ese entonces habían 850 alumnos en el colegio. Por mí votaron casi 600 alumnos. Y habíamos 4 partidos políticos. Entonces, hubo una situación, se presentaron muchas situaciones, ¿verdad? Pero a raíz de cuenta, pues ya me quitaron de la presidencia por las cosas que se habían hecho de forma incorrecta. Me hicieron un golpe de estado. Así es. Pero a lo que vamos es que muchas veces desdichadamente, ¿verdad? Y la juventud pues no toma conciencia en eso, de que por el aplicado, por la persona que trata de hacer las cosas bien hechas, pues no se recompensa como debería de recompensarse. A veces yo me pongo a analizar de que nuestra sociedad muchas veces es así, ¿verdad? Tal vez saliéndonos un poco del tema, nuestra sociedad es un poco así y que pues ya hoy desdichadamente no se recompensa el que quiere hacer bien las cosas, sino el que anda delinquiendo, sino el que anda haciendo las cosas pues mal, ¿verdad? Mi hermano, una pregunta, y en medio de toda la desesperación que había en su vida, en medio de la separación de sus padres, que eso no es fácil para nadie, creo que hoy en día los matrimonios simple y sencillamente dicen vamos a separarnos en lugar de arreglar las cosas. Hoy en día un esposo, en lugar de decir quiero ser mejor para mi esposa, mejor dice no, mejor me separo, porque ya no la aguanto sin importar los hijos, sin importar lo que vaya a pasar. Y en medio de ese grito desesperado que andaba en su vida, en algún momento hubo un sentir de suicidio, en algún momento hubo depresión, sí tocó a su puerta, a la puerta de su corazón ese tema. Claro, muchas veces Andrés, bueno, muchas cosas tocan a la vida de las personas. Hoy yo puedo entender, ¿verdad?, que es una voz que a vos te dice hacerlo, que es una voz que te insta o que te motiva a que hagas cosas en contra de tu vida. Desde el momento en que uno comienza a meterse droga en el cuerpo para satisfacer algo, para satisfacer una necesidad, desde el momento en que usted toma la decisión de tomarse una cerveza, qué sé yo, bar o algo así, marihuana, lo que sea, es por querer satisfacer eso, ¿verdad? Y muchas veces, pues, claro, yo me sentía, Andrés, yo no tenía valor, yo se lo puedo decir a usted y a cualquier otra persona, yo no me estimaba a mí mismo, no tenía autoestima, no tenía lo que es amor propio, no sentía, o sea, yo sentía como que yo estaba acá, pero sin ningún motivo, sin ninguna razón. No había un propósito en su vida. Jamás. No tenía un rumbo fijo, ¿verdad? No tenía un rumbo fijo por el cual yo quisiera luchar por ese rumbo o ese sueño, por el cual yo quisiera luchar por ese sueño. No había una esperanza. Yo me recuerdo que mi papá, la embarcación, el bote que tenía mi papá, se llamaba La Esperanza, ¿verdad? Se llamaba La Esperanza, y yo siempre lo recuerdo, pero en mi vida, desdichadamente, pues, y yo pienso, ¿verdad? Personalmente pienso que muchas personas
en este momento no tienen una esperanza. Muchas personas en este momento tal vez están con un grito desesperado, con un dolor en su corazón. Tal vez, Andrés, pueden tener muchas cosas materiales, pero les hace falta algo. Les hace falta llenar ese vacío que tienen, que no los satisface el que tengas, qué sé yo, el mejor carro, el mejor trabajo, el mejor celular. No te va a llenar, esas cosas no te llenan. Correcto, mi hermano, y justamente lo hemos visto, ¿verdad? Con grandes personas muy famosas, por ejemplo, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que tenía 6 hijos, millonario, y se quitó la vida hace 3 años. Kurt Cobain, también un chico de 27 años, muy famoso, se quitó la vida. Gente que se ha quitado la vida, que aparentemente lo tienen todo, como usted lo dice, pero en realidad hay algo a lo que queremos llegar y ya estamos por llegar. ¿Qué será lo que le hace falta a la gente o qué le hacía falta a Older? ¿Qué fue lo que le cambió la vida? Tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber sucedido algo que cambió la vida de él, que llenó los vacíos, que le dio autoestima, después de andar con un grito de necesitando una esperanza, un grito de que alguien lo escuchara. ¿Qué fue lo que sucedió, mi hermano? Cuéntenos. Sí, Andrés, bueno, para mí ocurrió lo más maravilloso que me ha podido suceder en la vida. Yo tenía 16 años, estaba cumpliendo 16 años y yo iba para el lugar donde siempre pues nos reuníamos con los compañeros o con los amigos, o como decía uno en ese entonces, con la gallada, ¿verdad? Con los compas, iba al punto a sentarnos donde pues siempre nos manteníamos ahí, y de ahí era donde salíamos a hacer los quehaceres. Y Andrés, yo iba caminando, y en ese momento yo le dije a Dios, si es cierto que usted existe, haga algo en mi vida, porque como yo estoy, yo no quiero seguir. O usted hace algo en mi vida, o yo hago algo de lo cual yo no me voy a arrepentir. Y vieras que yo comencé a caminar, Andrés, y lo único que yo me recuerdo fue que yo llegué a la esquina de una cuadra, ¿verdad? Y de ahí no me recuerdo más nada recuerdo. Quedó como en blanco. Sí, o sea, yo iba consciente, yo sé de lo que te estoy hablando, sé de lo que te estoy diciendo, pero en ese momento, Andrés, que yo llego a esa esquina, a esa cuadra, me quedo ahí y ya para mí eso no me recuerdo qué más fue lo que sucedió, no me recuerdo. La otra imagen que está en mi vida fue que yo estaba entrando a una iglesia por primera vez. A mí nadie me invitó a una iglesia, a mí nadie me habló de Dios, sino que ese grito, esa desesperación que yo tenía me llevó a decirle a Dios, bueno, si es cierto que usted existe, porque yo no sabía, yo no lo conocía a Él, y le dije, si es cierto que usted existe, haga algo en mi vida, porque como yo estoy no quiero seguir. Y entré a la iglesia, Andrés. Cuando yo entré a la iglesia, Andrés, fue como que si las luces se hubieran encendido, fue como que si algo de mis ojos hubiera caído. Yo en ese momento sentí, Andrés, que todo el amor que yo necesitaba, yo en ese momento sentí que toda la desesperación que había dentro de mí estaba siendo llenada en ese momento. Fue lo más maravilloso. Usted tuvo un encuentro con Jesucristo, el que llenó todo, hermano. Amén, así es. Y en ese momento, sí, Andrés, es un sentimiento que yo recuerdo y que muchas veces pues me genera, ¿verdad? Eso, lágrimas, de saber, Andrés, que lo que yo más quería, más necesitaba, lo encontré en Dios. Lo encontré en Dios.
y Él estaba ahí. Siempre, yo hoy me doy cuenta que Él siempre estuvo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, los seres humanos, no acudimos a Él. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien, ¿verdad?, abre la puerta, yo entraré. Lo que tenemos que hacer, Andrés, es abrirle nuestro corazón a Dios. Y yo en ese momento fui muy sincero con Dios. Y yo le dije, Dios, si es cierto que usted existe, haga algo. Yo quería una respuesta de parte de Él y la tuve. ¿Cuál fue esa respuesta? La respuesta fue que Él comenzó a sanar mi corazón, ¿verdad? Comenzó a sanar el odio, el rencor, la tristeza, la desesperación. Usted me está diciendo a mí, que Dios tiene el poder de sanar un corazón. Usted me está diciendo a mí que Dios tuvo el poder de llenar sus vacíos, de levantar su autoestima y equilibrarla. Claro que sí, claro que sí. ¿Y se lo puede? Si lo hizo conmigo, si lo hizo conmigo y lo hizo en mí, yo estoy seguro que lo puede hacer con cualquier otra persona que en este momento esté pasando una situación X, sea cual sea. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ir donde Él, llegar donde Él y decirle con la sinceridad de nuestras vidas, decirle, Dios, yo necesito esto y esto y esto, me siento así, así y así. Y Él responde, Andrés, si lo hizo conmigo, yo estoy seguro de que Dios lo puede hacer con cualquier otra persona, Andrés. Wow, hermano. Estas son las cosas, hermano, que necesita escuchar esta humanidad. Si esta humanidad escuchara más historias como la suya, si esta humanidad entendiera más lo real que es Dios, hubiera una humanidad menos enferma espiritualmente, hubiera una humanidad más sana, hubieran jóvenes que tuvieran identidad y el mundo fuera distinto. Usted ahora está trabajando, Dios lo levantó, Dios lo transformó, Dios le dio un estudio porque Dios se lo dio, ¿verdad que sí se lo dio? Así es. Y ahora es profesor de educación física, trabaja con jóvenes y usted me imagino que conoce las necesidades de los jóvenes hoy en día. Claro, y eras que te cuento, yo trabajé en secundaria, trabajé en mi isla de Chira. Después que yo salí de isla de Chira, me mandaron a trabajar allá como educador en el colegio, y yo trabajé con jóvenes. Y después de que yo conocí de Dios, mi trabajo o mi anhelo ha sido siempre poder ayudar a otros jóvenes, poder contribuir con otros jóvenes. Y he trabajado con chicos en riesgo social, ¿verdad? Siempre trato de hablarles con lo que yo he vivido y cómo sí se puede salir de las cosas que uno pasa, que uno vive. Yo hoy tengo la bendición de trabajar con niños más pequeños, ¿verdad? Yo hoy trabajo en secundaria. Cuando yo conocí a Dios, yo le entregué mi vida por completo a Dios, le entregué mis estudios, le entregué mi trabajo. Y una de las cosas, Andrés, de haberle entregado mi trabajo a Dios es que yo le dije a Él, donde quiera que yo vaya, yo no solamente quiero ir a trabajar en lo secular, sino yo quiero contribuir en su obra, porque Dios te pone en el lugar que Él quiere que vos estés, ¿verdad? Pero uno tiene que ser obediente a esa voz de Él. Entonces, en el 2013 yo gané propiedad, había ganado propiedad en La Lucha, en el Jorge Bolio Jiménez, pero yo desestimé la propiedad porque eran pocas lecciones. Y cuando yo regreso a Chira, porque había ido a desestimar la propiedad, fui un martes al Ministerio de Educación. Yo regreso a Chira y en esa misma semana reviso el correo y había salido en una segunda propuesta en la Escuela María Auxiliadora en propiedad, y en la Escuela de Tres Ríos tengo otras lecciones en propiedad también. Y entonces yo entendí y dije esto es de Dios, Dios quiere que yo me vaya para allá. Entonces aceptamos la propiedad
nos vinimos para acá y ya pues tenemos 7 años de estar acá en San Vito de Cotobruz. Ha sido una bendición muy grande, ha sido de mucha bendición. Hace 3-4 meses Dios nos dio la gran bendición de poder tener casa propia acá en San Vito, y es donde nos sentimos a gusto, nos sentimos en casa, ¿verdad? Y pues ya es todo lo que Dios, parte de lo que Dios hace en nuestras vidas, es parte de la respuesta de Dios, y aquí estamos. Hemos tratado de serle fieles a Dios en las cosas, y Dios pues nos ha bendecido. Mi hermano, para cerrar ya la entrevista, entendiendo lo que ha pasado, lo que ha sucedido, ¿qué le dirías tú a las personas que están pasando tal vez lo mismo que pasaron sus padres, tal vez que haya incluso un tema de alcoholismo en la familia, lo mismo que pasaste tú, incluso los sentimientos de suicidio que hay muchos jóvenes y muchas personas hoy en día? ¿Qué le dirías tú a esas familias viendo la cámara, a esas personas que te están viendo? ¿Cuál sería tu respuesta para ellos, y cuál sería un mensaje que pueda transformar su vida? No, lo que a mí me ha dado resultado, Andrés, es el haberle entregado mi vida y mi corazón a Dios. A raíz de todas las cosas que nosotros hemos vivido, hemos pasado, pues yo hoy me doy cuenta que lo mejor de todas estas cosas, lo más lindo, lo más bello, lo más maravilloso que me ha podido suceder, es que Dios me haya demostrado su amor, me haya aceptado como su hijo, ¿verdad? Eso para mí es lo más valioso, lo más grande. Podemos estar pasando en este momento situaciones duras, difíciles, porque cada uno de nosotros tiene su historia de vida que contar, cada uno de nosotros tiene sus pruebas, sus luchas, pero déjeme decirle que si usted le entrega todas esas cosas a Dios, Dios le va a dar la fortaleza a usted para saber enfrentarlas. Dios le va a dar a usted la capacidad y la fortaleza, la fe, la esperanza para poder enfrentar esas situaciones. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Que nosotros pues entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Él, Andrés. Mi hermano Older, muchas gracias, Older, por estar con nosotros en el programa Una Voz de Esperanza, y por convertirte hoy en una voz de esperanza para muchos que necesitaban escuchar tu historia. Gracias, mi hermano, que Dios te bendiga. Amén, y muchísimas gracias a ustedes por, una vez más, como les dije, por haberme tomado en cuenta. Y sí, pues cada uno de nosotros toma su decisión, y yo los aconsejo, y la mejor decisión es que podamos tomar en esta vida es entregarnos totalmente, por completo a Dios, aún con nuestras cosas, como estemos, lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, pues entreguemos todas esas cosas a Dios, y sabemos que Dios nos va pues a ayudar y a salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias, mi hermano. Tenemos que entender y ser conscientes que al día de hoy esta humanidad se desconectó de la fuente correcta. Los seres humanos estamos pasando una crisis existencial. Hoy en día muchas personas se volvieron ateos, otros se volvieron agnósticos, otros dicen no, ya yo no creo en nada, ya no me interesa nada, yo tengo mi propio pensar, yo quiero vivir a como yo quiera, yo quiero actuar de la manera que yo quiera, yo quiero vivir conectado a las fuentes que yo quiera. Pero cuando nos encontramos con estas personas nos damos cuenta que muchos de ellos o de ellas verdaderamente el propósito de sus vidas no lo entienden, no saben ni siquiera por qué están acá. Lamentablemente hay una gran sociedad que necesita tener unos tragos de alcohol para poder sentirse contentos, para poder elevar su autoestima. Hay otra parte que necesitan
algún tipo de droga para que sus emociones o para que su vida empiece a tener un sentido común, por decirlo así. Y lamentablemente esta humanidad se ha desconectado de la fuente de vida correcta. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido el norte. Muchos se enfocaron en religiones y en discutir por cuál es la religión que tiene la verdad, por cuál es la religión correcta, y se nos olvidó conectarnos a la fuente verdadera. Cuando Jesús vino aquí a la tierra y Jesús tomó la decisión de dar la vida de Él por ti y por mí, era porque a través de Él tengamos vida eterna, que nuestra vida a través de Él sea diferente, que nuestra vida sea conectada a la fuente, la cual es Él y la cual es la correcta, la fuente que proviene de Dios. Pero hoy en día las madres ya no quieren nada con Dios, los papás no quieren saber nada de Dios. Y esto no es juzgar a nadie porque no somos perfectos, pero sí necesitamos entender que necesitamos una fuente correcta para nuestra vida emocional, para nuestro equilibrio en nuestros pensamientos y nuestras emociones, para tener una correcta dirección. Y esa fuente solamente la tenemos de la mano de alguien que se llama Jesucristo. Yo te pregunto hoy, ¿por qué no vas a la fuente que es Jesús? ¿Por qué no vas a Él? Él no necesita tu dinero, Él no necesita tu economía, no necesita nada de eso. Él lo que quiere es tu corazón. Jesús es el único que puede cambiar tu familia en estos momentos difíciles. Jesucristo es el único que puede transformar tu hogar, puede ayudarte en tu autoestima y puede darte una vida diferente si te atreves a acercarse a la fuente correcta, la cual es Él. Te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que Jesucristo te ama, dio la vida por ti. Gracias por estar en tu programa Una Voz de Esperanza. Ojalá te edifiquen estos programas. Un abrazo y que Dios te bendiga.